las partes están cruzando acusaciones. Está con nosotros Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Juan Antonio, muy buenos días. Buenos días, un placer estar aquí. ¿Cuál es la fotografía? ¿Cómo se ve lo que está sucediendo alrededor de la presa? Y sobre todo ese intento también de ver si Rusia es finalmente culpable, pero ni Reino Unido esta mañana, Rishi Sunak, ni ayer John Kirby por parte de Estados Unidos, ni la ONU tampoco, Guterres, han conseguido señalar claramente qué es lo que ha sucedido y sobre todo si este paso alrededor de la presa de Ucrania nos lleva a un conflicto diferente, nos hace cambiar la fotografía que ya teníamos. Bueno, yo creo que no. Vamos a ver, lo normal en estas situaciones siempre es que la niebla de guerra intente ocultar realmente lo que ha ocurrido, ¿no? Estamos hablando de una historia en la que la propaganda juega un papel muy importante. Yo creo que esto se puede intentar analizar, pero partiendo de una cosa muy sencilla, del sentido común. ¿En manos de quién estaba la presa? En manos de las fuerzas rusas. Entonces, esto ya no lo hemos vivido. Los rusos se bombardean a sí mismos una vez más. Vamos a ver, suponiendo que la intención fuera inundar toda esa zona del Dnieper por parte de los rusos, ¿para qué tienen que bombardearla? Abren las esclusas y ya está. Y las vuelvan a cerrar cuando quieran. No tiene ningún sentido. Apliquemos, por favor, el sentido común. Pero es que además hay antecedentes, que esta es la segunda parte. Los antecedentes son que ya en noviembre pasado la presa sufrió un bombardeo por parte ucraniana, reconocido por Ucrania. Pero es que el 29 de diciembre el Washington Post publicó como el general Kasulchak hizo unas declaraciones diciendo que ya habían practicado el tiro contra la presa y que había sido un éxito por si necesitaban inundar esa zona del Dnieper y que sobre todo la región de Kherson, ¿no? Esta fue la causa, el peligro de esa inundación por la cual Rusia retiró sus tropas de la zona derecha del Dnieper. Es decir, para evitar quedar en una zona inundada y a merced de una ofensiva ucraniana, que tiene su lógica, Y luego, por último, hay que pensar en a quién beneficia. ¿A quién beneficia esta acción? Una acción que lo que hace es que la primera línea de defensa rusa se haya visto inundada. Tienen que retirarse, provoca un problema logístico. Pero además una cosa muy sencilla, sí, de la zona a la izquierda de la presa está inundada, pero el nivel de las aguas del Dnieper por la zona derecha de la presa, lógicamente ha bajado el nivel, lo que facilita precisamente la de una posible ofensiva ucraniana en esa zona. Y además con un objetivo muy claro, que es la central nuclear de Zaporozhia, ¿no? Que es prácticamente, yo creo que el único objetivo mediático que la ofensiva que ha lanzado Kiev, la ofensiva que ha lanzado la OTAN en esto desde hace 3 días, 72 horas, pues puede intentar conseguir para justificar de alguna forma la operación, ¿no? Porque si no, me temo que la cosa va a quedar muy disminuida, por lo menos tal como están discurriendo las cosas en estas 72 horas. Planteaba ayer desde Rusia la opción, cuando se termine la investigación por parte de Rusia, de encontrar misiles británicos, los famosos Stormtrop, estos que habían mandado, Storm Shadow, que había mandado Reino Unido. Decía Rusia que esa sería la clave fundamental para terminar de ver la presencia de Occidente en la guerra de Ucrania también ya como parte del conflicto, ¿no? Puede ser, pero también ha podido ser perfectamente, con la primera impresión que tenían sobre el terreno eran misiles Adler MLRS de fabricación ucraniana. Es decir, ten en cuenta que tampoco es que hayan reventado la presa, sino que la han dañado, provocando el paso del agua y que la presión del agua, pues efectivamente, sea imparable. Pero es que fíjate, hay otro detalle. Por encima de esta presa de Kakhovka hay otra, Dniproges, en la cual los ucranianos llevaban varios días soltando agua para que aumentara el caudal y la presión sobre la presa de Kakhovka. Es decir, esto es otro indicio clarísimo de la intencionalidad ucraniana, desde el punto de vista militar, de provocar esta inundación que tiene sus consecuencias militares y también civiles, porque al final pone en peligro el suministro de agua en Crimea y provoca, como he dicho, problemas militares y logísticos. Se han inundado campos de minas que han quedado inservibles. Hay que hacer una línea de defensa nueva. O sea, que no, desde el punto de vista militar tiene toda la intencionalidad. Entonces, a ver, pensemos un poco quién ha podido estar detrás, ¿no? Es decir, no hay que ser muy inteligente, ni hay que ser un gran analista, y mucho menos decir algunas de las tonterías que el sicariato mediático de la OTAN provoca en la prensa occidental, ¿no? Es decir, que por favor,
Tucker Carlson, por ejemplo, efectivamente ha puesto completamente en duda la autoría rusa de esta acción, que es una acción terrorista, ojo, porque está claramente prohibida por el artículo 56 del Protocolo 1 de la Convención de Ginebra del año 77. O sea, no es ninguna tontería. Es que si eso se hubiera realizado al final desde el lado ucraniano, al igual que se están mandando los mensajes de que es un crimen de guerra, ojo con la fotografía que podría atacar directamente a Ucrania, atacar en el sentido opinión pública, ¿no? En el caso de que claro, finalmente fuera Ucrania, porque si finalmente fuera Ucrania, cuidado porque se están usando palabras muy grandilocuentes alrededor de que lo que Rusia habría hecho es un crimen de guerra, por lo que por analogía encuentras el crimen de guerra también en otro lado. claro, pero esto ya lo hemos oído antes. Es decir, hay que recordar el puente de Kers, los bombardeos sobre las ciudades, sobre los civiles en Donbass, los drones sobre el Kremlin, los ataques sucesivos contra la central nuclear de Zaporozhia, siempre han sido los rusos bombardeándose a sí mismos. Esta es una más. ¿Qué es lo que en última instancia puede justificar que de alguna forma se le esté dando tanto pábulo a este asunto, que al fin y al cabo es un daño, pero de momento afecta a 14 poblaciones y entre 20 y 30.000 personas? Tampoco estamos hablando de una catástrofe cósmica, ¿eh? Es decir, ¿qué es lo que puede estar detrás? Pues posiblemente que esa ofensiva ucraniana que empezó hace 72 horas esté siendo realmente un completo fracaso. Nadie habla, observémoslo, pensemos, apliquemos de nuevo el sentido común. Nadie habla de cómo va la ofensiva. ¿Por qué no se dice nada? Porque en 72 horas las pérdidas han sido descomunales para obtener unos avances irrisorios. Es decir, si esto no cambia, esta ofensiva es un fracaso completo. Entonces, bueno, pues de alguna forma, con esto, además de su intencionalidad militar, cambiamos el foco y enfocamos en otro crimen inmundo de Rusia, ¿no? Es decir, otra infamia, además, y desviamos el foco de cómo va la famosa ofensiva. La ofensiva que llevábamos 3 meses esperando y se produce y ahora nadie dice nada. Un poco sospechoso, ¿no? Sí, una parte también está diciendo que puede perjudicar precisamente cómo está enfangado toda esa zona de la presa el paso de las tropas ucranianas. Pero nos estás dando una fotografía distinta y es que precisamente pueden entrar bordeando esa zona, ¿no? No, por la parte, es decir, la presa divide el caudal de Dnieper en 2 partes. Hacia la izquierda, efectivamente, se ha inundado y si las fuerzas ucranianas hubieran tenido intención de avanzar por ahí, es un problema. Ahora, digamos que de orilla a orilla hay más distancia, lo cual es una dificultad mayor para la operatividad de un avance por ahí. Pero en la parte derecha, todo ese agua que inunda es caudal que baja en el río. Entonces, es decir, se facilita la posibilidad de cruzarlo por la parte anterior a la presa, lógicamente. Entonces, bueno, pues es decir, dependiendo de dónde hubieran pensado las fuerzas ucranianas lanzar la ofensiva, lógicamente les convenía o no bajar el caudal del Dnieper en una zona o en la otra. Pero es que además la presa estaba en manos rusas. Es que esto es lo más claro. Es decir, bueno, pues la única forma que tenían de intentar hacer este operativo era volarla. ¿Y quién la iba a volar? Pues quien no la tenía, porque el que la tiene, si lo quiere hacer, solo tiene que abrir las compuertas y ya está. Es decir, luego, claramente yo creo que, bueno, han ido buscando una oportunidad, una ventaja táctica desde el punto de vista militar, y luego, pues, de alguna forma también esto ayuda de nuevo a demonizar a Rusia y a desviar el foco de lo que realmente está ocurriendo en la ofensiva. ¿Puede cambiar también la fotografía de escalada hacia Occidente? Ese punto que no hemos traspasado todavía, aunque hayamos pasado varias líneas rojas que parecían que nos iban a llevar allí, los Leopard, si al final llegaban los F-16, ya se ha anunciado que los F-16 llegarán, pero ¿puede este incidente de la presa terminar de escalar hacia Reino Unido, hacia la OTAN, hacia el conjunto de Occidente, la guerra de Ucrania? Vamos a ver, yo creo que hasta ahora ninguna de las cosas que se han hecho significan un cambio estratégico en el desarrollo de las operaciones militares. Por lo tanto, yo creo que de alguna forma la escalada está controlada. También hay que tener en cuenta que hay signos de la propia administración norteamericana de que no se quiere que continuar esa escalada, y se refrena. No así otros países europeos, donde yo creo que se han vuelto completamente locos y están tomando una actitud absolutamente irracional, belicista y muy peligrosa con respecto al conflicto. Entonces, en principio, yo no creo que la escalada vaya a ir a más de momento y con esta situación, porque nada de eso
de alguna forma va a cambiar la estrategia, el teatro de operaciones de una forma fundamental. Ni los F-16, ni los tanques Leopard, que acordaros la que se dio con los famosos tanques, y ya han caído 8 de esos tanques en el primer día de combate, ¿no? Es decir, nada de esto tiene una importancia tan capital como para que signifique una escalada mayor. Ahora bien, si es verdad que nada evita que si la escalada continúa y se aumenta y esto se intensifica, no se cruza al final el Rubicón y entramos en un conflicto mucho mayor. Y también tengo otra cosa, es decir, tanto Polonia como el Reino Unido, como los Bálticos, demás, esto al final se acabará pagando. O sea, Rusia acabará cobrándose esas deudas pendientes por la actitud tan agresiva que se ha tenido contra ella respecto a un conflicto que no es nuevo y que ya venía fraguándose desde hacía 8 o 9 años. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Buen día y buen negocio, Juan Antonio. Muchas gracias. A vosotros, gracias. 10:38.